Marx Károly Társaság elnökéként szeretettel üdvözlöm venezuelai nagykövet urat. Az időpontmódosítás és a nyári időszak talán az, hogy ennyien tudtunk összejönni, és nem többen. Ugye a teremnek a használata miatt kellett toljuk az időpontot, hogy ami mostanra esett. Örülök, hogy ide érkeztek. Kicsit aggódtam a motoros találkozó miatt, hogy akadályozva lesznek az úton. Ezek a motorosok, akik összejöttek itt, látják a mi szép fővárosunknak a közepét, de azt aggódom, hogy ezek a turisták nem ismerik az országunknak azt az oldalát, amit valószínűleg a nagykövet úr talán jobban tud, hogy a város peremén nagyon nagy szegénységben, nyomortelenben laknak emberek. Hogy a földjeink, amióta a termelőszövetkezeteket tönkretették és szétzüllesztették, azóta nagy részt parlagon hevernek. Hogy az embereknek a nagy részének nincs munkája. A nagykövet úr nyilván tisztában van azzal, hogy milyen állapotba került Magyarország a szocializmusnak a felhagyása után. És mi, akik itt vagyunk, nagyon nagy figyelemmel és érdeklődéssel figyeljük venezuelai gazdasági, társadalmi kísérletet, azt a forradalmi folyamatot, ami ott zajlik, és nagyon nagy érdeklődéssel szeretnénk hallatni a nagykövet urat, hogy ott mi a helyzet és milyen állapotok vannak. Jó, köszönöm szépen, hogy ennyit kaptam. Köszönöm szépen a meghívást, a nagykövet úr. Igen, egy 45 perc körüli előadással készült megmegülente igyekszik így bőven mindent. És természetesen az előadása végén nyitott a különböző véleményekre vagy kérdésekre, amik esetleg felmerülnek a vita kapcsán. És mindig nagy öröm számára, amikor marxista emberek között lehet. Különösen egy olyan időszakban, amikor a népek harca, a nép harca erőteljesebbé válik, de ennek ellenére a harc ellenére kevesen vallják magukat marxistán. Valószínűleg Marx Károly már az örömmel tölteni el, hogy a népek fellázadnak és küzdenek a jogaikért, még akkor is, hogyha nem feltétlenül vallják magukat marxistának. Akkor megkezdeni az előadását a az előadás a címe Szankciók nélküli választások Venezuelában. Elecciones en Venezuela libres de sanciones. A manera de introducción. Ante todo, quiero agradecer. No se falta que traduzca porque los traducen play. No hace falta que lo mueva, sino para acá. A manera de introducción. Ante todo, quiero agradecer la invitación realizada por la Asociación Karl Marx a nuestro gobierno para que participáramos en este foro. Siempre es grato hablar sobre el proceso revolucionario de nuestro país con camaradas y amigos, más aún en estos tiempos de retos, desafíos, de amenazas, de acechanzas y emboscadas. A manera de antecedente, es necesario resaltar en forma muy esquemática que el proceso venezolano se incubó en las luchas contra las medidas del Fondo Monetario Internacional en América Latina, a finales de la década del 80, en plena efervescencia del neoliberalismo y los Chicago Boys. Nos tocó la circunstancia histórica de irrumpir como pueblo contra esas medidas hambreadoras el 27 y 28 de febrero de 1989, en una insurrección popular conocida como el Caracazo, la cual fue salvaje y letalmente reprimida. Este punto de inflexión histórico marca el inicio de la revolución bolivariana. Sobre esta afirmación hay un pleno consenso en toda la izquierda de nuestro país. Luego,
En 1992 vinieron las insurrecciones de jóvenes militares que, si bien no lograron derrocar al gobierno burgués, sí lograron acelerar el proceso de descomposición de la superestructura burguesa y los pactos que por 40 años los mantuvieron en el poder. Es necesario destacar en este punto que la insurrección del 89 fue un movimiento espontáneo y un pueblo desarmado se volcó en las calles para no abandonarlas nunca más. Las insurrecciones de los jóvenes militares tenían armamento, pero sin las vinculaciones orgánicas con el pueblo como para provocar un alzamiento popular consolidado que hubiera garantizado el triunfo. En ese momento, el pueblo desarmado volcado en las calles no se encontró con el pueblo armado expresado en los jóvenes militares. Vino luego un proceso de recomposición de esta última década del siglo XXI que reconfiguró las alianzas populares entre un pueblo protestando en las calles por distintas reivindicaciones y estos jóvenes militares que planteaban un cambio del Estado por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente con un alto contenido de reivindicación histórica, asumiendo la figura de Simón Bolívar, el libertador, como el referente junto a otros independentistas y luchadores de las conquistas campesinas. Esta conjunción permitió que el presidente Chávez ganara las elecciones en 1998 y este hito representó un nuevo punto de inflexión histórica en el devenir de la revolución venezolana. El triunfo del presidente Chávez significó la conexión con las luchas independentistas de Simón Bolívar y que el pueblo tuviera a la cabeza del gobierno por primera vez a uno de ellos, mestizo con evidentes signos indígenas y afrodescendientes, con un claro programa de liberación nacional, con un claro signo de soberanía. Luego el imperialismo y la derecha a lo largo de todos estos años generaron acciones contrarrevolucionarias, como golpes de Estado y paralización de la producción por parte de empresarios. Con cada acción contrarrevolucionaria derrotada, el proceso hacia la construcción socialista se aceleraba. Con cada acción golpista, el gobierno y las instituciones formadas en el marco de la nueva Constitución se radicalizaban más hacia la izquierda, más hacia la soberanía, más hacia el imperialismo. En este periodo se formó, en el marco de la confrontación revolución contra revolución, una alianza extraordinaria entre el pueblo civil y el pueblo militar. Nuestros militares se declaran abiertamente antiimperialistas y asumen como propio el legado del comandante presidente Hugo Chávez. El fallecimiento del presidente Hugo Chávez y el periodo de las sanciones imperialistas. El presidente Chávez fallece el 5 de marzo de 2013 y se realizan unas nuevas elecciones presidenciales en donde muchos de los nuestros no fueron a votar por duelo. Por el dolor se paralizaron. Hubo una campaña mediática realizada por la derecha para usar el duelo por el presidente Chávez para desmovilizar y desmotivar al pueblo chavista y lo lograron. Casi 1 millón de nuestros electores no fueron a votar y ganamos finalmente por un estrecho margen. La derecha, como siempre en estos casos, desconoció los resultados y convocaron a la violencia. Y a partir de ese momento comenzó una larga lista de campañas contra la revolución bolivariana a escala planetaria. Actualmente Venezuela está sometida a casi 1000 sanciones de todo tipo, individuales, colectivas, económicas, aeroportuarias, marítimas y hasta humanitarias. Estas sanciones tienen muchos problemas, entre ellos uno semántico. Las sanciones se aplican a alguien o a un grupo o a una institución que se ha portado mal, que ha hecho algo malo. Si nosotros nos portáramos como el Estado sionista de Israel, no tendríamos ninguna sanción. Si lastimáramos a los pueblos indígenas para favorecer intereses capitalistas, no seríamos sancionados. Hasta podríamos ser aupados, felicitados y apoyados en Eurovisión. Pero no queremos portarnos como el Estado sionista de Israel, no queremos entregarle nuestros recursos al imperialismo. Por el contrario, condenamos las agresiones contra los pueblos árabes y en especial
la violencia y los crímenes contra el pueblo palestino. Por el contrario, asumimos que los recursos nacionales son del pueblo venezolano y de sus futuras generaciones. Por eso nos sancionan, por no ser violentos ni sumisos. Nos castigan porque queremos ser libres y felices. Nos castigan porque queremos la paz y no la guerra. Y también nos castigan porque no dejamos que nos derroquen. Pudiera enumerar muchas de las sanciones y de sus impactos negativos, pero puedo enviarles los enlaces en las redes sociales de estudios que se han sistematizado sobre este punto y sobre el terrible impacto que ha tenido en el pueblo venezolano. Solo voy a mencionar algunos aspectos generales y particulares para que tengan una idea de lo sádico y sociópata que puede ser el imperialismo y sus aliados cuando deciden someter a un pueblo por la vía de la asfixia económica. Como fue noticia hace unos días, la OMS acaba de declarar que la pandemia del COVID-19 terminó. El mundo fue puesto a prueba. Podemos decir que todos los gobiernos cómplices del imperialismo gringo se portaron muy mal, por lo que deberían ser sancionados. Lo humanamente lógico es que se aliviara el bloqueo económico en las naciones que están sufriendo sanciones imperialistas. Sin embargo, fue peor. Las sanciones se mantuvieron por la pandemia y en algunos casos recrudecieron. Esperaban que en Venezuela y en otras naciones soberanas se generara una crisis por la falta de acceso a las vacunas y a los antivirales. Afortunadamente tenemos amigos en el mundo que por sus empeños y fortalezas lograron tener vacunas disponibles y solidariamente nos las facilitaron. Afortunadamente tenemos amigos en el mundo a través de los cuales adquirimos respiradores y otros equipos para enfrentar la pandemia. Y también, por supuesto, y lo más importante, nuestro pueblo ha aprendido disciplina en estos años de enfrentamientos y de bloqueos y asumió con mucha entereza cumplir con las medidas sanitarias para contener los contagios y proteger a los contagiados. No es por jactarnos, pero sería muy mezquino no reconocer el esfuerzo de nuestro pueblo y la solidaridad de nuestros amigos en el mundo, que contradictoriamente, dicho esto, también hay que mencionar que en mucha mala propaganda capitalista nos llaman el eje del mal. A los solidarios, a los que ayudamos sin pedir a cambio, somos nosotros el eje del mal. La realidad es que el mal está repartido en otras partes, más hacia las zonas norte-occidentales para ser más precisos. Por las sanciones tenemos dificultades de venta de petróleo y otras materias primas como hierro, aluminio y acero, así como comprar los aditivos para producir gasolina. Somos un país petrolero, con varias refinerías para producir gasolina y otros combustibles, pero tenemos muchas dificultades para adquirir los aditivos, las partes y los repuestos que se necesitan para mantener operativas estas plantas. Esto impacta en todo el aparato industrial de producción y de servicios, porque el combustible es transversal a todos estos procesos, además de las insufribles condiciones que le generan a nuestro pueblo. Son casi 1000 sanciones y medidas coercitivas unilaterales, como se denomina en el mundo diplomático. Las mismas han sido condenadas en distintas instancias de Naciones Unidas sin que los países del G7 asuman las resoluciones de esta instancia internacional. Muy por el contrario, profundizan las sanciones, las extienden, las aceleran. En un mundo neo y posliberal que propugna el libre comercio, Venezuela y otras naciones no pueden comerciar libremente. Es una paradoja propia de las circunstancias internacionales actuales. En realidad, el comercio nunca fue libre, o dicha libertad estaba reservada solo a algunos países que efectivamente podían materializar intercambio en bienes manufacturados y en servicios. El resto del mundo tenía que conformarse con vender materias primas, frutas y ofrecer turismo a bajo costo, sin posibilidades de planeaciones estratégicas para desarrollarse y diversificarse. En este momento, distintos pueblos y sus gobiernos han decidido seguir adelante la construcción de otros polos geopolíticos de poder y comerciar entre ellos, por fuera de los mercados tradicionales establecidos. La hegemonía imperialista está en riesgo y en este punto el libre comercio pasa a un segundo plano. ¿Cómo es que China, Rusia, India, Brasil, Irán y otros recién vestidos
pretenden comerciar libremente. Eso no es así, vociferan en Washington, Londres y Bruselas, que los únicos que podemos comerciar libremente somos nosotros. Hablando ya más seriamente, las sanciones indiscriminadas demuestran que en este momento el problema no es de carácter ideológico en el terreno del comercio mundial, el cual siempre fue planteado como un modelo de intercambio libre en los textos, pero en los hechos solo fue libre para unos cuantos. El problema en este momento es el cuestionamiento a la hegemonía sobre dicha libertad de comerciar, porque no hay ninguna diferencia entre empresarios chinos, rusos, iraníes o indios con los empresarios europeos o estadounidenses. El problema no es ideológico, porque esos empresarios son todos burgueses. Desde el punto de vista de la clase no hay ninguna diferencia. Tampoco la hay con los empresarios de Venezuela. Todos quieren ganar dinero. Es difícil decirlo, que en estos tiempos de deterioro de la hegemonía imperialista, nosotros estemos planteando como parte de un programa mínimo global el libre comercio internacional. Da cuenta de los desafíos que conlleva la construcción socialista. Cuesta plantearlo desde el punto de vista marxista, que el libre comercio sea una consigna que enfrente las acciones hegemónicas del imperialismo. Da cuenta de lo mucho que tenemos que trabajar en el sentido de la construcción de una propuesta socialista. Ustedes bien saben, el capitalismo como modo de producción explotador conlleva en su seno contradicciones antagónicas que lo hacen inviable para garantizar el bienestar de la humanidad. La relativa al capital trabajo sigue siendo la central y de la que se derivan todas las demás como especie de epifenómenos, entre ellas la relativa a la contradicción entre imperio y nación. En las últimas décadas ha disminuido en forma importante el aporte de los salarios en las ecuaciones nacionales, regionales y mundiales del Producto Interno Bruto. En la década de los 60 el peso de los salarios era importante y comparable al peso de los capitales privados. Hoy el desequilibrio es total y los salarios aportan muy poco al Producto Interno Bruto, mientras que una minoría se apropia de la mayor parte de las riquezas producidas. Es un tema que vale la pena estudiar porque da cuenta con números producidos por agencias gubernamentales de Naciones Unidas de la inviabilidad social del capitalismo como lo conocemos hoy en día. También es inviable en lo económico, puesto que ni siquiera es capaz de garantizar la buena salud de los burgueses, ni sus arcas o fortunas. Algo así como que, si no atienden a sus propios aliados comerciales, ¿qué quedará para el resto del mundo, para los explotados? En este punto creo que es necesario anotar, aunque sea como hipótesis, que la contradicción más importante del capitalismo estadounidense europeo en este momento está concentrada en la dicotomía imperio-nación, en que tienes que subyugarte o te destruye económicamente, o impongo supuestas revoluciones de colores, o simplemente te invado y ocupo militarmente. Por ello no les importa dejar de lado el tema del libre comercio, porque ellos no quieren un libre comercio donde todo comercie. Por ello tampoco les interesa pasar por encima de las leyes internacionales y secuestran y roban recursos que les pertenecen a otras naciones, aun cuando uno de los pilares del sistema financiero internacional es la confiabilidad de los depósitos. Cuando se lo hicieron a la Libia de Gaddafi se encendieron algunas alarmas, pero ahora lo que hay es una alerta roja naranja en muchos países sobre sus recursos depositados en Europa o Estados Unidos. La confianza sobre este sistema financiero se acabó. Los mismos capitalistas que promovieron las sanciones y el robo de estos recursos lo acabaron. Aún no ha surgido un nuevo sistema financiero, pero sin duda el actual está en muy malas condiciones. En este momento somos testigos y hasta protagonistas de varios quiebres. Aún no podemos adelantar el fin del imperialismo, aunque es evidente que está muy debilitado y hay otros actores que insurgen con fuerza. No podemos confiarnos porque en política hay muchos muertos que terminan resucitando con muy buena salud. Es una dinámica en pleno proceso. En lo personal le doy gracias a la vida que me ha permitido ver el crecimiento de otros polos geopolíticos del poder, lo cual fue planteado por el presidente Chávez al comienzo del siglo XXI. Él estaría muy contento. El presidente Chávez también planteó la necesidad de crear un intercambio comercial sin usar el dólar. También estaría muy contento de ver que en este terreno está sucediendo en el mundo.
aunque apenas son procesos que avanzan. La tecnología y la velocidad de interconexión permitirá que un sistema financiero alterno pueda implantarse en el mundo mucho más rápido de lo que lo hizo el actual. Disculpen esta digresión, pero es que al final tengo que decirle que a Venezuela le quieren robar el oro que tenemos depositado en Londres, y en Estados Unidos nos quieren robar también una de las más importantes empresas de refinación y de distribución de petróleo de ese país. Todo esto son epifenómenos a la crisis de la hegemonía del imperialismo, las contradicciones que genera la confrontación imperio-nación entre las aspiraciones y mentalidades coloniales y la aspiración soberana de los pueblos y sus gobiernos. Es debatible, pero asumámoslo como hipótesis. En este momento no vemos posibilidades de impulsar con fuerza real, un modelo socialista a escala planetaria. Lo que está en este momento gravitando es que el imperialismo pretende mantener el control del comercio y el sistema financiero internacional. Y hay pueblos y gobiernos que, como el nuestro, se resisten y se resistirán hasta el último de nosotros. En este sentido, tenemos una experiencia que ofrecer, muy respetuosamente. En fin de cuentas, ustedes saben que la construcción socialista no quedó resuelta en la práctica por nuestros teóricos. Nos dejaron las herramientas para la comprensión histórica de los procesos sociales, políticos y económicos, pero no podían dejarnos la receta de construcción de un mundo realmente mejor, porque de manera precisa esa receta es imposible, no existe. Y por fortuna, sin tener receta se cometieron tantos errores. Piensen por un momento cuántos errores se habrían cometido si Marx y Lenin nos dejan un manual de cómo hacer la revolución socialista. Es un atrevimiento mío pedirles que piensen en eso, porque a mí me aterra la sola posibilidad. Sí, cuando yo empecé a estudiar marxismo y leninismo hace tantos años que ni me acuerdo, pero parece que en mi país la televisión era aún en blanco y negro. Bueno, si a mí en esos comienzos me hubieran dicho que la revolución venezolana iba a tener tanta dinámica y tantos enemigos dentro y fuera del país, sencillamente no lo habría creído. Por mi mente no pasaba en lo absoluto el tema de sanciones que hoy vemos por doquier, cuestión que no se vivió con tanta brutalidad ni siquiera en la Guerra Fría. Hoy es indudable que estamos en una nueva guerra, peor que la Guerra Fría, y en el mejor de los escenarios nos espera a los revolucionarios y a las revolucionarias caminos tortuosos que recorrer. La perspectiva de la revolución venezolana. Les decía que nosotros en Venezuela tenemos una experiencia que mostrar, con mucha humildad, porque al igual que otros pueblos que han resistido bloqueos e invasiones, hemos aprendido a que cada nación debe desarrollar sus propios caminos para la construcción socialista. El peso de la historia, las contradicciones internas, las particularidades de cada país no permite que se pretendan poner cursos históricos ajenos en los que son propios de cada particularidad. Si apenas con mucho esfuerzo podemos enfrentar nuestros propios desafíos y agresiones. Estamos a la orden para ayudar, pero cada vanguardia debe asumir sus propios rumbos en la construcción socialista y crecer con sus propias experiencias. Lo primero que hay que resaltar de nuestra experiencia es que no nos lograron derrotar, que no nos lograron desmoralizar, y que por el contrario, hoy estamos más fortalecidos que hace 10 años, cuando comenzaron a aplicarnos las sanciones. Hemos aprendido a lo largo de estos difíciles años lo que aprenden los pueblos en una guerra, puesto que sí, es una guerra, declarada como tal con distintos eufemismos, pero tiene todos los elementos de una guerra, en lo que solo faltaría una invasión abierta. En mi opinión, sí quisieran y tienen planes para invadirnos, pero el costo en vidas propias y extrañas, junto a la dificultad de lograr un triunfo rápido y con control efectivo del territorio, los ha disuadido. Nos hemos preparado en estos años en distintos terrenos, entre ellos el militar, y se cambió nuestra concepción de defensa. Pasamos a lo largo de la revolución de una concepción de guerra regular a una concepción de guerra de todo el pueblo,
con 4 millones de milicianos formados en la guerra irregular para impedir el control efectivo del territorio por parte del enemigo. En lo productivo hemos aprendido como aprenden los pueblos en guerra, hacer algo con nada y mucho con poco. Este 2022 Venezuela fue uno de los países que más creció económicamente en la región, a pesar del bloqueo y de las sanciones. Hemos pasado de producir solo el 30% de lo que consumimos en alimentos a producir el 95%. Esto nos ha permitido seguir alimentando a nuestro pueblo e impedir que nos derrotaran por hambre. En este sentido, hoy por hoy, tenemos soberanía alimentaria. Hemos recuperado la producción de cemento, acero y aluminio, a pesar de que durante algunos años se suspendieron operaciones. Hemos tenido que sustituir materias primas importadas por materias primas nacionales. Hemos tenido que aprender a reparar partes y repuestos y piezas que antes simplemente las importábamos. Y actualmente estamos en un hermoso y alentador proceso de agregar valor a nuestros productos terminados, en un claro ejercicio de soberanía productiva y tecnológica. Al mismo tiempo se ha garantizado la continuidad de la salud, la educación y la recreación. Esto no ha sido fácil y permanentemente estamos trabajando para optimizar estos procesos. Estamos muy orgullosos de la masiva construcción de viviendas que adelantamos en el país y que nunca se ha detenido pese a las sanciones. Ya llevamos más de 4,5 millones de viviendas construidas y entregadas a muy bajo costo a familias. Por supuesto que tenemos venezolanos en condiciones vulnerables, que han sido empujados a la extrema pobreza por las sanciones. Para ello tenemos varios programas solidarios para el acompañamiento en materia de nutrición, salud y vivienda. Son problemas que se atienden de manera personalizada en el territorio, que no se pueden tratar como el promedio de los problemas que resolvemos día a día por sus condiciones de vulnerabilidad. Obliga a tratamientos sociales específicos, mientras logramos que avancen en sus condiciones de vida. Las sanciones nos han obligado a desarrollar métodos económicos no ortodoxos, planeados en primer lugar para la atención social, en segundo lugar para la construcción política y en tercer lugar para la propia economía. Estamos llevando hacia adelante y con mucha dificultad un sincretismo de escuelas económicas para continuar defendiendo la revolución. Como les dije, no hay un manual para la construcción socialista y ahora entiendo por experiencia propia por qué la ortodoxia no pudo seguir avanzando. En nuestro país, para el socialismo, con una mirada internacional basada en la complementariedad y en el respeto de los procesos en cada país, con una estrategia que desde el comienzo de este siglo, hace más de 20 años, nuestros dirigentes vienen planteando la necesidad de un mundo multipolar, el cual es un debate continuo en el seno de nuestro pueblo, haciéndole seguimiento al desmoronamiento de la hegemonía imperialista y la insurgencia de distintos polos geopolíticos de escalas regionales y mundiales. A manera reflexiva, uno de los retos más importantes que tenemos es la construcción en América Latina de un polo geopolítico, sin intentar imponer modelos de ninguna naturaleza, pero con la firme convicción de que en nuestra región tenemos todas las potencialidades para ser un importante centro de comercio mundial, puesto que somos de conjunto la región con mayores reservas de petróleo, de gas y con nexos históricos, culturales, lingüísticos centenarios. Este será un esfuerzo de generaciones enteras y somos muy optimistas en el largo aliento. El bloqueo económico y las acciones criminales imperialistas nos han fortalecido. Vemos que en otros pueblos del mundo se han dado procesos similares de resistencia y de resiliencia. También hemos observado que hay procesos sociales de tanta conciencia, especialmente en lo que respecta a la liberación nacional, que en algunos de estos pueblos, así como en nuestro caso, se avanza más allá de la resiliencia, se aprecia en lo colectivo un ímpetu, un frenesí contagioso y radiante, que son como una fuente de inspiración espontánea por la valentía de estos pueblos y sus capacidades para revertir las agresiones de las que son objeto por enemigos tan poderosos, sobreponerse a ellas, derrotarlas y generar nuevas y mejores condiciones. Elecciones libres de sanciones en Venezuela. El imperialismo y sus lacayos de la derecha nacional quieren que hagamos elecciones libres, como si en nuestra revolución haya habido alguna vez elecciones esclavas.
o elecciones con sometimiento, o elecciones donde amenazamos con fusil o coaccionando a los venezolanos para que vayan a votar obligados por algún partido. En estos 23 años del siglo XXI hemos tenido 26 procesos electorales, si no me falla la memoria. Más de un proceso por año. Hemos ganado la mayoría, pero hemos perdido 2 veces en procesos nacionales y en algunos locales y regionales. Cuando hemos perdido, hemos reconocido nuestra derrota y el triunfo del adversario, del enemigo. Nuestro proceso electoral es absolutamente automatizado, como cualquier sistema en el mundo puede ser vulnerado, aunque sería indefinidamente muy difícil, pero inmediatamente se detectaría el error y se denunciaría. La oposición nunca ha podido demostrar que hemos desconocido los resultados electorales. En nuestras elecciones la oposición ha tenido testigos en cada una de las mesas electorales donde ellos tienen presencia activa. En todas las auditorías previas a las elecciones y posteriores a estas, la oposición puede participar. De hecho, han estado en la mayoría de estas verificaciones y firman la conformidad de los procesos. Pero igual cantan fraude, hasta ganando cantan fraude. Desacreditar al árbitro electoral ha sido la estrategia imperialista para desconocer a nuestro presidente Nicolás Maduro, dirigente sindical, al igual que yo. Él viene del sector transporte público, yo del sector de producción metalúrgica, especialmente aluminio. Les decía que a la oposición no le importa si gana una alcaldía, por muy importante que ésta sea, o ganar una gobernación, o ganar diputados en el Parlamento, porque ellos saben que, aunque nos pueden derrotar en esos espacios, no tienen los votos para ganarnos en lo nacional. Como saben que no nos pueden ganar por la vía de los votos porque no tienen los suficientes, lo que les queda es el camino de la violencia para tratar de conquistar el poder, y han sido en esto muy desvergonzados, muy cínicos, y en algunos casos, no tampoco como quisiéramos, se han comportado en formas sociópatas y han cometido crímenes. Hasta han pedido que los Estados Unidos invadan militarmente al país. Esa oposición está hoy en día muy dividida, sin liderazgo que aglutinen, y algunos dependen umbilicalmente del gobierno de los Estados Unidos. Sus errores, sus traiciones y su falta de sentido democrático y de compromiso nacional los han llevado a callejones sin salida en los cuales están ahora. No es nuestra responsabilidad sacarlos de los basureros ideológicos en los que han caído. Quienes nos adversan y aquellos venezolanos que no comparten nuestras prédicas y acciones tienen la total libertad de organizar partidos políticos, tienen la libertad de protestar pacíficamente y tienen internet libre para manifestar opiniones a través de redes sociales y medios digitales. La oposición participa en programas de televisión y hay un debate público permanente. Nos llaman dictadura, pero esas mentiras se caen por el peso de la actuación misma de la oposición, que dicen lo que consideran, que se mueven en el país, y actualmente tiene una campaña interna en la que nosotros no vamos ni a ignorar. Ahora están montando espectáculos en la Corte Penal Internacional, ya veremos qué sucede en ese escenario. Hasta los periodistas de Estados Unidos se preguntan sobre la seriedad de las afirmaciones de los opositores que allí viven, porque la multiplicidad de opiniones en nuestro país expresa que hay un debate fuerte y permanente. Ellos defendiendo el imperialismo y nosotros defendiendo la soberanía, la paz y el diálogo. Las aspiraciones imperialistas son que les entreguemos el poder. No les importa en lo absoluto el escrutinio popular, ni la democracia, ni nada. Solo quieren tener el poder para controlar la riqueza del país. Por ello lanzan las sanciones como un mecanismo de chantaje, de extorsión, para crear condiciones para una derrota electoral o una invasión. Frente a esta agresión hemos planteado que no puede haber elecciones libres si hay una agresión continua a través de las sanciones, que nada está más lejos de un ejercicio democrático con las coerciones que tenemos impuestas ahora. Estos temas se han ido discutiendo en distintas mesas de diálogo con la oposición. En nuestro país mantenemos el diálogo abierto con todos los sectores, especial y principalmente con nuestro pueblo y también con sectores de la oposición, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, el actual y el anterior. Bueno, Lenin tuvo que viajar en un tren presentado alemán. A nosotros nos toca hablar con todos estos personajes. En algunas de estas mesas de diálogo, algunos sectores de la oposición, los que dentro de la derecha tienen mayor votación, según las últimas elecciones nacionales y regionales, han manifestado que van a participar en las elecciones. Y algunos se suman tímidamente a plantear el problema de las sanciones.
Es una dinámica que tiene un buen curso porque al final permitirá que los venezolanos se expresen a través del voto universal, directo y secreto. Mientras la oposición está dispersa y algunos muy díscolos, las fuerzas revolucionarias nos mantenemos unidos. En nuestro país la izquierda se agrupa alrededor del gran polo patriótico Simón Bolívar, con un programa claro de liberación nacional y con una visión antiimperialista. Vamos a ir unidos y tenemos 2 años organizándonos todos los días para las próximas elecciones. Este proceso para nosotros tiene un sabor a reivindicación, porque ese día millones de venezolanos y venezolanas le dirán de manera pacífica, pero con absoluta convicción al mundo: los yanquis de mierda no nos derrotaron, no pudieron con los hijos de Bolívar y de Chávez, y nuevamente demostraremos nuestra convicción libertaria. Finalmente, es necesario que les indique que hoy por hoy tenemos mejores formas de organización y de permanente movilización popular. Estamos en contacto y vinculados continuamente con los nuestros. El Partido de la Revolución se mantiene al lado del pueblo, acompañando sus esperanzas y ayudando a enfrentar los problemas que día a día tenemos, sin perder la mirada estratégica en lo social, lo político y lo económico. No nos confiamos porque los procesos electorales no se ganan el día de las elecciones. Como cualquier batalla militar, las confrontaciones electorales se ganan mucho antes del día de los comicios, organizando previamente al pueblo y garantizando su movilización durante el proceso. Para todo esto disponemos de una dirección nacional, de un equipo de vanguardia de muy alto nivel político y con fuertes y arraigadas convicciones revolucionarias. Este equipo lo dirige nuestro hermano de clase, el presidente obrero Nicolás Maduro. Todos los días damos cientos de miles de pequeñas batallas, microconfrontaciones en la cotidianidad de nuestro pueblo. Continuamente nos estamos preparando para esta próxima gran batalla electoral, sin estar pendientes si los Estados Unidos va a reconocer o no los resultados. En ese punto es descuidado lo que vaya a hacer el imperialismo, pero ni vamos a pedir permiso, ni vamos a esperar aprobaciones. Somos un pueblo amante de la libertad, que fue el primero en saltar a las calles para enfrentar los planes neoliberales en América Latina. Vamos con valentía, con conciencia nacional y con muchos ánimos a este compromiso con la mirada puesta en la victoria. Las sanciones no lograron que capituláramos, por el contrario, nos fortalecieron y hoy somos más soberanos que antes. No hemos cedido nuestros principios y hoy puedo decirle a ustedes, con este rojo corazón lleno de orgullo patrio, que la revolución venezolana no se perderá en nuestras manos, que mantendremos viva la llama eterna del legado del comandante Hugo Chávez y que lograremos una victoria contundente del compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Mil gracias por la invitación, gracias por permitir estas impresiones sobre el pueblo venezolano y su permanente determinación a ser libre. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias por sus palabras, fue muy interesante escuchar eso y les enviamos que en Hungría no hay tales fuerzas y a szocializmus. Békekonferenciák és béketalálkozók szerveződnek Európában, de ezt úgy szervezik, hogy a világ többi országainak a képviselőit is várják ezekre a találkozókra. Ez részben személyes találkozó, részben Zoomon zajlik, és hogy kérdeztem a nagykövet urat, hogy hogyan tudnánk előre haladni, hogy a Venezuela részéről is megjelenjen ez a részvétel a békefolyamatban. Igen, hogy hát gondolatmenet van párhuzamosan egyrészt a kormánynak az álláspontja a háborúval kapcsolatban, hogy be kell szüntetni a harcokat és tárgyalás útján békét kell kötni. És ezzel kapcsolatban ugye Venezuela már több béke folyamatot is támogatott, az én elnök által javasolt béke folyamat tárgyalásán is részt vett, a kínai, illetve az afrikai béke folyamatokban is pedig is szintén részt vett. Ugyanebben vannak ezzel párhuzamosan különböző társadalmi csoportok is Venezuelában, akik
folyamatban érdekeltek, és akik talán szélesebb körbe el tudják juttatni ezt az üzenetet, és egy ilyen hasonló végével kapcsolatos fórumra is el tudnak jutni. És akkor én kezdeményezném, hogy az itt jelenlévők szóljanak hozzá, tegyenek fel kérdéseket. Igen, tessék. Néhány évvel ezelőtt megpróbálták megpucsolni a Maduro elnököt. És akkor nagyon ideges voltam, hogy mi lesz ennek a végkifejlete. És amikor észrevettem azt, hogy a valószínűleg még a Chávez elnök által kinevezett tábornokok egységesen a hadsereg kiállt a Maduro mellett, akkor némileg megnyugodtam. És abban is biztos voltam, hogy itt nem lehet egyszerűen csupán a hadsereg állásfoglalására hagyatkozni, hanem itt a Maduroéknak komoly népi támogatásuk is volt. És örülök annak, hogy ma már bizonyos diplomáciai jelek mutatnak arra, hogy kinyílik Venezuelának a nemzetközi tér, gondolok például a brazíliai útra, vagy arra, hogy a Guaidót nem fogadták szeretettel Kolumbiába, tehát vannak olyan jelek, amik örömmel töltenek el. És tulajdonképpen egy kérdésem lenne, hogy innen Európából úgy tűnik, mintha az USA próbálna Venezuelával olajtémába kiegyezni, vagy módosítani a jelenlegi játékszabályokat. Magyarán megpróbálja a olajfronton a eddigi nagyon merev álláspontját puhítani. Hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Valóban próbálnak Venezuelának jobb feltételeket adni az olaj kitermelése kapcsán, vagy nem? Bien, yo lo mencioné. Igen, ugye a nagykövet úr említette az előadásában, hogy ugye Venezuela bárkivel kész így a tárgyalásokat folytatni, bárkivel hajlandó egyességre jutni, függetlenül bármilyen egyéb szituációtól. Ugye említette, hogy még a nehéz helyzetben vannak, vagy olyan személyekkel, vagy házamokkal is tárgyalni kell, akikkel nehéz, mint ahogyan Leninnek is kellett annak idején németül vonatkozni. Ugye jelenleg az Egyesült Államok és Venezuela között fel van függesztve a diplomáciai kapcsolat, tehát a venezuelai amerikai nagykövetség is be van zárva, illetve Washingtonban is bezárták a venezuelai nagykövetséget. Igen, de ennek ellenére van közöttük kapcsolat, meg megbeszélési próbálkozások is. Például már 2 alkalommal is fogadtak a Biden elnöknek küldöttjét. Most az elmúlt héten is volt egy ilyen találkozó. Y esta semana se estuvo enviado al presidente Bush, Biden, el presidente Biden. Sin embargo, prácticamente no han aflojado en és ugye mivel a szankciókon sem enyhítettek, továbbra sem, ezért most jelenleg csak annyi úgymond kicsi változás van, hogy néhány amerikai olajcég számára engedélyezték, hogy Venezuelában valamiféle működést folytasson, de ugye valódi előrelépés nincs be, tehát a szankciók továbbra is érvényben vannak. Hacer algunas operaciones de petróleo en Venezuela. És ugye megtiltották az olajszállító hajóknak is, hogy venezuelai olajat szállítsanak, és Venezuelának ezt csak úgy sikerült ezt a problémát áthidalni, hogy baráti országok segítségével más utakon szállít. És ugye továbbra is fel vannak függesztve a bankszámlák is, tehát hogy Venezuelának nem engedik meg, hogy a nyugati hogy bankszámlái legyenek, és ez ugye megnehezíti, vagy ellehetetleníti azt is, hogy bármilyen fajta kereskedelmi tevékenységet tudjon így folytatni. És 2 nappal ezelőtt jelentette be a venezuelai elnök, hogy csatlakozni fognak ahhoz a pénzügyi rendszerhez, amit most Oroszország kezdett.
És emellett ugye tárgyalásokat folytat Venezuela Kínával is, a BRIC-kel is, és hát reménykednek benne sikerül kiépíteni egy ilyen másfajta együttműködést, ami nem kötődik az Egyesült Államoknak a hegemóniájához. Los pueblos pueden participar sin estar sometidos a la hegemonía estadounidense. De nagyon nehéz a helyzet, és ugye a járvány alatt különösen megnehezedett ez a helyzet, mert hogy Venezuela akkor a járvány idején kérte, hogy függesszék fel a szankciókat, legalább azokat a bankszámláikat engedjék megnyitni, hogy gyógyszereket tudjanak vásárolni, vagy oltást, de nem engedték nekik. És ugye azt is többször kérte Venezuela, hogy a forrásaikat, amiket más országokban tartanak, azokat szabadítsák föl, illetve hogy az ENSZ-en keresztül például tudjanak olyan forrásokhoz jutni, amiket főleg egészségügyi fejlesztésekre, vagy a villamos energiát tudjanak fordítani, de ezeket is minden utasították, ezeket a kéréseket. Que tienen que ver con el agua, la potabilización de agua, con la electrificación del país, temas sobre los cuales incluso ya tenemos proyectos y hemos planteado que sean administrados por Naciones Unidas. Sin embargo, eso tampoco lo han dejado. És ugye azért is nem engedik ezeket az engedményeket, mert az a cél, hogy Venezuela forrásaival, meg főleg az olajat megkaparintsák, és ez most már így nem is nagyon próbálják leplezni, hogy például volt amerikai elnöknek, Trumpnak volt egy olyan megszólalása, hogy amikor ő lemondott az elnökség, és amikor őt lemondották az elnökségről, akkor már Venezuelát már majdnem sikerült térdre kényszeríteni, már majdnem sikerült megszerezni a venezuelai olajat. Tehát, hogy már így nem is annyira titok az, hogy mi a céljuk. Y tenían ese petróleo ahí cerca de ellos, muy cercano, y que se iban a quedar con ese petróleo. És most két párhuzamos utat folytat a Venezuela jelenleg, mert egyrésztről nem zárkózik el teljesen az Egyesült Államokkal való tárgyalástól, vagy a további megbeszélésekről, de ugyanakkor meg szeretne egy másik párhuzamos nemzetközi rendszert kiépítésében segíteni, hogy a gazdaságokat előre tudják mozdítani. Un sistema alterno que nos permita sacar nuestro comercio hacia adelante. Igen, hogy de közben más országokban van előrelépés, mert például Spanyolországban, ahol korábban nem fogadták el a venezuelai nagykövetnek a megbízó levelét, most az elmúlt egy hónapban elfogadták, és most már nagykövetként tud Spanyolországban működni, illetve Portugáliában is elfogadták az ottani venezuelai nagykövetnek a megbízó levelét, és akkor már hivatalosan is España y Portugal. En Portugal también nos aceptaron la creencia, lo agarré comiendo, lo agarré de fuera de base. En resumen, ugye összefoglalva azt mondanám, hogy hát nagyon nehéz a helyzet, meg nehéz ezek a tárgyalások folytatása is nehézkes, de minden esetre nem hagyják fel, és optimisták a jövőt illetve. Én nagyon megköszönöm ezt az előadást, amelyik nagyon komoly elméleti kérdéseket is érintett. Nagyon szimpatikus, hogy próbált egy kicsit a marxizmussal is, gondolataival is foglalkozni. 3 gondolatot emelek ki ebből, és utána 3 kérdést akarok feltenni. Nagyon fontos, amit mondott nekünk az imperialista hegemónia válságáról. Ezt a válságot Európából kevésbé lehet látni, mint Latin Amerikából, úgyhogy fontosak voltak a szavai. A mai átalakulások lényegéről, a többpólusú világ kialakulásáról beszélt nekünk, ami Chávez elnök gondolatain alapszik. A harmadik, hogy kifejtette, hogy még szerencse, hogy Marx és
Marx és Lenin nem írta le nekünk, hogy milyen társadalmi formációt akar a maga konkrétságában minden országban, mert az lehetetlenség. Az elmúlt 70 év történelme bizonyítja, hogy minden országnak sajátos helyzete van, és ez a jövőre nézve nagyon fontos megállapítani. 3 rövid kérdésem van, és nem hosszú választ kérek, csak konkrét gondolatokat, információkat. Én közgazdász vagyok, és a világgazdasággal foglalkozom, a kérdések gazdaságért. Legyen szíves, mondjon információt arról, hogy milyen tulajdon viszonyok vannak Venezuelában, mennyi az állami tulajdon, mennyi a népi tulajdon, és mennyi a magántulajdon. A második kérdés, az államnak milyen eszközei vannak arra, hogy a gazdaságot irányítsa, csak a legfontosabbakat, hogy hogyan tudja befolyásolni a gazdasági folyamatokat, a vállalatok tevékenységét. La segunda pregunta es És a mezőgazdasági terület. A harmadik kérdés már Latin-Amerikára vonatkozik. A latin-amerikai országok szervezete most nagyon megerősödik Brazíliában. Ha jól mondom, az ECLA belül, a latin-amerikai ország szervezetén belül terve van véve egy saját fizetőeszköznek a bevezetése. Saját pénz nem bevezetése. Kérem, erről adjon tájékoztatást. Köszönöm. Ok, gracias. En Venezuela, Igen, hogy Venezuelában a teljes nehézipar az államnak a kezében van. Ugye a vas, alumínium gyártás, az infrastruktúra is állami kézen van, illetve hát a villany szolgáltatás, vízszolgáltatás, ezek a gazdaság ilyen nagyon jelentős része az államnak a kezében van. También tenemos toda la industria del gas, está en manos del Estado. En fin, toda la industria pesada y de infraestructura está en manos del Estado. Lo que es electricidad está en manos del Estado, el suministro de agua potable y el tratamiento del agua servida está en manos del Estado. Pero es un importante trozo de la economía en lo que tiene que ver con la industria pesada. Igen, viszont vannak más, tehát annál az elosztást illeti, meg az egyéb szolgáltatásokat ott már így megoszlódik a privát szféra és az állami között. Például vannak az élelmezés területén, meg a könyvipar területén már vannak magán tulajdon is, illetve viszont a banki szektorban pedig a legnagyobb bank az állami kézen van, és hát az egész bankszektornak a 60%-a az állami kézen van. Ugye nehéz így pontos százalékokat, adatokat mondani, így teljes egészében, nemzeti szinten, inkább így szektorokra bontva lehetne adatokat mondani, például az egészségügynek a 90%-a állami szinten, állami kézben van, ugyanígy az oktatás is, de például az ilyen ital szolgáltatásokban pedig szinte nincs is az állam
beleszólásra. Ez ugye most Venezuelában hát egy ilyen gazdasági szinkretizmus van, hogy különböző gazdasági iskolákat próbálgatnak, és ezért igen, ahogy említette is, hogy nincs egy ilyen egységesség ezen a téren, és hogy hát ilyen szempontból talán így a Frankenstein-szörnyre hasonlítva a helyzet, hogy így nem egységes az egész. És hogy összekapcsolja ezt a második kérdéssel, hogy függetlenül attól, hogy valami állami vagy magán kézen van, nagyon fontos állami politikai figyelése van ennek, követése van ennek a folyamatnak. Tehát vannak nagyon komoly szabályok, határozatok, meg normák, amik felügyelik ezt az egészet, és pont azért, hogy nagyon komoly szabályokat hoztak arra, hogy politikai kontroll alatt tartsák a gazdasági tevékenységeket. És van még egy olyan folyamat is, amikor ilyen kommunák kezében vannak bizonyos szektorok, hogy például megkezdődő a mezőgazdasági vagy textil ipar területén egy ilyen kommunáknak a kommunák kezébe került, amivel még nincs sok tapasztalat, de az a kevés, ami van, az pozitívnak tűnik. Ugye a harmadik kérdéssel kapcsolatban pedig amúgy a Latin Amerikához kapcsolódik, ott pedig hát azt kell elmondani, hogy annak ellenére, hogy Latin Amerika nagyon komoly, például nyersanyag van, nagyon gazdag, édesvízben a leggazdagabb terület, illetve hát a biodiverzitása is nagyon fontos. Ennek ellenére nincsen egy ilyen kohézió a régióban, meg egy olyan fajta ilyen összefogás, amit nem lehet figyelni más régiókban, például az ázsiai országok, afrikai országok között, vagy akár ilyen az Európai Unió tekintetében. Otro bloque como el asiático, el africano, la misma Unión Europea. La primera década de... Ugye a 21. századnak az első éveiben még volt egy nagyon komoly integrációs törekvés, ugye a Chávez elnök, Lula elnök késnek, Evo Morales elnöknek köszönhetően, de aztán amikor ugye a baloldali kormányok megjutnak bizonyos országokban, akkor ez alábbhagyott, hát olyannyira alábbhagyott, hogy volt egy évtized, amikor a számok nem össze. És ugye nagyon közel vannak az Egyesült Államokhoz, és ennek ellenére nem, vagy lehet, hogy éppen ezért nem tud olyan mértékben fejlődni az integráció a régióban, ahogyan fejlődnie kell. Ugye már a legelső latin-amerikai integrációs törekvést, amit maga Simón Bolívar fogalmazott meg a panamai kongresszuson 1826-ban, már az is kudarcba fulladt, mert az Egyesült Államok már akkor szabotálta ezt a latin-amerikai egységet. 1826 planteó la Unión de América Latina y en un congreso que se realizó en Panamá, pero que terminó en un fracaso precisamente por el sabotaje de los Estados Unidos. Entonces, el escenario más probable es que... És ugye ami ezt a közös fizetőeszközt illeti, hát ez ugye a közeljövőben csak úgy tudna megvalósulni, hogy az egyes országok között megvalósul, és ahhoz esetleg később más országok csatlakoznak. Viszont egyelőre most Venezuela, Brazília, Mexikó és Bolívia, akik így elkötelezettek ennek a közös fizetőeszköznek a létrehozásában. És továbbra is figyelmen kísérik ezt a BRIC által javasolt folyamatot nemzetközi. Mert ugye az a cél, hogy lehessen egy olyan pénzzel kereskedni, ami nem a dollár, és ami nem kötődik az amerikai pénzügyi rendszerhez. Al dólar y que no esté sometida al sistema financiero estadounidense. Köszönöm szépen.
Még esetleg valakinek valamilyen kérdése? Akkor nekem lenne egy utolsó kis kérdésem, hogy július 17 és 18-a között lesz a CELAC-nak a találkozója Brüsszelben, és hogy egy pár szót mondaná nekünk a nagykövetőről, hogy erre hogyan készülnek, vagy nem tudom, az Európában állomásozó nagykövetek is valahogy készülnek erre a találkozóra, vagy mondjanak fel szót. Sí, esa cumbre es muy importante porque Igen, ez a találkozó Brüsszelben egy fontos találkozó lesz, amire Venezuela is várakozással tekint, meg a latin-amerikai országok mindegyike is várakozással tekint rá. Várják, hogy további integrációt tudjon elősegíteni, megegyezésre jussanak számos fontos kérdésben. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem volt semmilyen hátráltatási kísérlet, vagy bármilyen probléma ezzel kapcsolatban. És hát arra is, azt is reméli, hogy lesz egy dokumentum, vagy bármilyen megállapodás, amit megkötnek a találkozón, és ami egyességre jutnak. de las posibilidades de seguir avanzando, pero todos estamos abocados a eso. Y nosotros en Venezuela, por supuesto, llevamos nuestras posiciones, llevamos nuestra voz, plantearemos nuestros temas y tenemos una expectativa muy interesante en relación a esta cumbre, que se está desarrollando en un momento importante. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, hogy Alex Saab kicsoda. Én csak azt kérdezem, hogy most volt 3 éve, hogy őt letartóztatták, majd kiadták az Egyesült Államoknak. És a napokban volt egy nemzetközi akció, tiltakozó szolidaritási nyilatkozatokat tehettek a különböző szervezetek. Az a kérdésem, hogy kérésem, hogy egyrészt mondjon Saabról néhány fontos információt, másrészt, hogy lehet-e még küldeni Caracasba videót, csinálhatnánk-e most a Marcz Károly Társaság nevében közösen egy videót, amiben küldünk szolidaritási videót, és most majd kiderül, hogy miért kell szolidárisnak lenni. Igen, köszönjük szépen nagykövető a felvetést, hogy ezt a témát elhoztam, mert a végére szerette volna ezt pont hagyni. Hogy azt kell tudni Alex Saabról, hogy ő egy speciális küldöttje volt Nicolás Maduro elnöknek, akit azzal bíztak meg a szankciók idején, hogy élelmiszert vásároljon és élelmiszert vigyen a venezuelaiaknak, hogy különböző vállalatoktól élelmiszert vásároljon és ezt vigye a venezuelai népnek. Ő egy diplomata státusszal rendelkezett, ebből nagykövet volt igazából, akit a venezuelai kormány nevezett ki ugye, ebből az élelmiszer szállítási célból. A speciális státuszára szükség, mert hogy a hagyományos piacokon nem lehetett könnyen élelmiszert vásárolni azok miatt a szankciók miatt, amiket a Trump kormány vezetett be. És ugye mivel ő ezt az élelmiszer beszerzési tevékenységet folytatta a szankciók idején, ezért az Egyesült Államok kiadott ellen egy ilyen elfogadási parancsot. És ugye ő, amikor éppen ez az élelmiszer beszerzési repülőútján volt, akkor amikor a repülője megállt a Zöld-foki szigeteken, hogy üzemanyagot
vegyen föl, akkor az Ötfoki-szigeteken az Interpol letartóztatta őt. Ugye ez egy törvényellenes letartóztatás volt, mivel ugye ő a diplomata státusza miatt védelmet élvezett volna. De ez nem érdekelte sem az amerikai, sem az Ötfoki-szigeteki hatóságokat, és ennek ellenére letartóztatták, és most jelenleg is illegálisan tartják fogva az Egyesült Államokban. Ugye megsérti a Bécsi Egyezménynek a rendelkezéseit, meg a nemzetközi jogot is. És most az Egyesült Államokban a 9 vált pont közül, amiket felhoztak ellene, egy van, ami végül még most is megvan, ami az összeesküvéssel vádolják őt. Belül nem szól semmiféle összeesküvést az Egyesült Államok ellen, hanem csak simán élelmiszert szállított, ezért ki lehet mondani, hogy ő jelenleg politikai fogoly az Egyesült Államokban, hiszen nem követett el semmi olyan bűncselekményt, ami nemzetközi jogot sértene. És végre valóban van egy nemzetközi kampány, ami jelenleg is érvényben van. Annak kapcsán, hogy múlt héten van 3 éve fogva tartva illegálisan Alex Saab. És természetesen tudunk e-mailen részletesebb írásos információt küldeni a helyzetéről, meg általános információkat. És azért hoztuk el a mai napon ezt a Molinót, hogy mert ugye ez is része a kampánynak, illetve hogy akik szeretnének, azok a Molinó mellett fotózkodva is kimutassák a szolidaritásukat. És akkor ezt kitennénk a közösségi oldalainkra, illetve elküldenénk Venezuelába is, tehát ez így része ennek a kampánynak, szolidaritási kampánynak, amit folytatunk. Először is a nagy örömömet szeretném kifejezni, hogy végül is ez a találkozó létrejött, és itt üdvözölhettünk és meghallgathattuk az előadását. Nagyon köszönjük a kimerítő és azt gondolom széles spektrumban tájékoztatást nyújtó előadást, amit meghallgathatunk. Az osztályharc nemzetközileg több helyszínen változatos formában zajlik, aminek Venezuela jelenleg talán az egyik legkiemeltebb csillaga, és mi itt a Marx Károly Társaságban egyértelműen ezért a csillagért, ezért a harcukért együttérzően és szolidaritásan érzünk és viseljük ezt a dolgot, szívünkön viseljük ezt a dolgot. Köszönöm szépen! En el nombre de la Asociación de Karl Marx de Hungría, quisiéramos expresar nuestra solidaridad con Alex Saab. Alex Saab fue arrestado ilegalmente. Exigimos la libertad, la liberación de Alex Saab del prisión, y él es un embajador trabajando por el pueblo de Venezuela y debe ser libre. ¡Viva Alex Saab! ¡Que viva! ¡Viva!